Bueno, mi nombre es Pia Olivera, jefa de residentes del Servicio de Tocoginecología del Hospital Militar Central, y vamos a hablar de cáncer de ovario. En Argentina, el cáncer de ovario es el quinto más común en las mujeres, más o menos con unos 2.300 casos nuevos por año. Cada año en el mundo se diagnostican casi 250.000 mujeres con cáncer de ovario y mueren 140.000 por esta misma causa, afectando de igual manera a países desarrollados como en vía de desarrollo. Este es un programa, un esquema del Instituto Nacional del Cáncer disponible en la página del Ministerio de Salud, donde nos informa que el año pasado hubieron 2.330 casos nuevos de mujeres con cáncer de ovario. Hay tres tipos de cáncer de ovario. Aquellos que se originan en el epitelio, ¿sí? Las células epiteliales, que representan el 85-90% de los cánceres de ovario. Aquellos que se generan en las células, a partir de las células germinales y a partir de las células del estroma del ovario. Son estos últimos más infrecuentes. Tenemos un esquema acá donde vemos la localización en cada uno de ellos, el tumor epitelial que se origina en las células de la superficie externa, las de las células germinales que se generan en las células del ovocito y el tumor del estroma que se genera en las células del tejido conectivo que sostienen al ovario. Muchísimo más infrecuente que el tumor epitelial. Acá de nuevo tenemos el esquema, ¿sí?, de los distintos tumores. Dentro de las células del epitelio superficial se generan los más frecuentes: tumor seroso, mucinoso, endometroide, tumor de células claras, tumor de Brenner y cistoadenofibroma. Las de las células germinales y cordones sexuales u estroma son más infrecuentes, y más aún las metástasis de otros primarios que se dan en ovario. Este cáncer se origina principalmente en mujeres de edad avanzada. El rango etario va desde los 55 a los 65 años más o menos, con un promedio de aparición a los 63. Y en su etiología tenemos tres teorías o hipótesis. Bien, estas, como dice su nombre, son hipótesis porque todavía no es algo que haya sido determinado o confirmado. La primera hipótesis es la hipótesis de la ovulación incesante. La división celular y regeneración del epitelio en cada ovulación mensualmente aumenta la posibilidad de mutación y transformación maligna. Las repetidas ovulaciones de la mujer mes a mes, lo que produce, o lo que se cree que produce, es un pequeño trauma en la corteza del ovario, lo cual puede conducir a clones anormales y a su posterior transformación maligna y origen de un tumor, ¿sí? Esto es avalado por lo que vamos a ver más adelante como factores de riesgo y factores protectores del cáncer de ovario, en el cual se ha visto que a mayor inhibición de ovulación o menos ovulaciones habría menor riesgo de originar un tumor maligno. La otra teoría es la acción estimulante de las gonadotrofinas hipofisiarias. Se cree que la exposición persistente a gonadotrofinas y niveles altos de estrógenos podrían producir mutaciones, ¿sí?, y actuarían como sustancias carcinogénicas. Bien, esto es algo que se ha visto a nivel experimental, que estas gonadotrofinas generaban mayor proliferación celular y generación de tumores. Y por último, sustancias carcinogenéticas como cualquier otra patología oncológica. Vamos a ver entonces los factores de riesgo de los que hablábamos. Dijimos principalmente la edad, más que nada en mujeres posmenopáusicas, la obesidad, partiendo de un índice de masa corporal mayor a 30, debido a la gran exposición y el aumento del nivel de estrógenos en estas pacientes, y antecedentes oncológicos. ¿Cuál es? La menarca temprana y menopausia tardía. Esto va de la mano de nuestra teoría, en la cual la paciente está mayor expuesta a ovulaciones incesantes mes a mes. Bien, con una menarca temprana y una menopausia tardía, sin
utilización de un método que inhiba la ovulación, la mujer estaría más expuesta a estos traumas en el ovario. Dentro de los antecedentes obstétricos, las mujeres que tienen su primer embarazo a término, o sea, de 40 a 41 semanas después de los 35 años, o aquellas directamente que nunca tuvieron embarazo, tienen mayor riesgo de cáncer de ovario. Esto va de la mano con los que nosotros decimos factores protectores. Y los factores protectores, por ejemplo, son el embarazo antes de los 26 años o embarazos completos, ¿sí? ¿Por qué? Porque serían situaciones donde la mujer no está expuesta a ovulaciones. Por ende, tendría que bajar el riesgo de cáncer de ovario. Lo mismo sucede con la lactancia, donde al estar inhibida en la ovulación, no se produce, ¿verdad? Son mayores periodos sin ovulación. Lo mismo pasa con el control de natalidad, así sea por anticonceptivos orales o algún otro método anticonceptivo hormonal que inhiba la ovulación. El menor riesgo se observa después de solo 3 a 6 meses de usar anticonceptivos orales. Bien, hay menor riesgo de cáncer de ovario cuanto mayor sea el tiempo de uso, y se sabe que años después del cese de esta toma de píldoras anticonceptivas, el factor protector continúa. En cuanto a la cirugía ginecológica, hay una teoría que habla de que la ligadura tubárica puede reducir la posibilidad de cáncer de ovario en hasta 2/3, o una histerectomía incluso podría reducir el riesgo de cáncer de ovario. ¿Cuál sería la base de esto? Se vio que en algunas pacientes que tenían el BRCA mutado y necesitaban hacer una oophorectomía o una ligadura tubaria o una histerectomía profiláctica, se veía, en realidad, aquellas que se necesitaba hacer una oophorectomía por el BRCA mutado, se veía que en las fímbrias de la trompa existía tumor. Y a partir de esto se cree que por acción retrógrada, estos tumores se implantaban en la corteza del ovario y originaban cáncer de ovario. Por ende se dice que estas cirugías podrían ser profilácticas. Tratamiento de la fertilidad con citrato de clomifeno, estimulante de la ovulación por más de un año, podría aumentar el riesgo, o la exposición a andrógenos como el síndrome ovario poliquístico, donde tenemos una situación de hiperandrogenismo. Terapia de reemplazo hormonal con estrógenos solos en la menopausia podría aumentar el riesgo de cáncer de ovario en estas mujeres. Antecedentes familiares y personales, como aquellos familiares como BRCA mutado o el síndrome de Lynch, bien, y factores ambientales como el tabaco, hábitos alimentarios y exposición a determinados carcinogénicos. ¿Cómo se va a presentar una paciente con una masa abdominal con sospecha de algo maligno? Bueno, inflamación abdominal y pérdida de peso, dolor en la pelvis o en el abdomen, dificultad para ingerir alimentos o sensación rápida de plenitud al comer, esto sobre todo en pacientes que se presentan con ascitis en estadios avanzados del cáncer de ovario, síntomas urinarios tales como urgencia, sensación constante de tener que orinar o frecuencia de tener que orinar a menudo, dispareunia, dolor en relaciones sexuales, estreñimiento y sangrado uterino normal. Es importante que el examen físico sea completo. Se debe evaluar la palpación abdominal y ante la palpación de una masa, mediante tacto pélvico bimanual y rectal, debemos describir las características de esta masa pélvica, su tamaño, si es uni o bilateral, si impresiona sólida, la fijación a pelvis o si esta es móvil, y descartar que esta masa provenga de recto. Obviamente complementando con evaluación de regiones inguinales, todo el abdomen y tórax, para descartar un derrame pleural. Se sabe que en las mujeres de edad fértil, solo el 5% de estas masas ováricas son malignas. Entonces, obviamente, uno va a sospechar malignidad dependiendo del paciente que tenga enfrente, sobre todo si es posmenopáusica, lo cual me obliga a seguir estudiando.
Exámenes complementarios, bueno, podemos encontrar la ecografía transvaginal, que es la más importante ante la sospecha de una masa anexial, ¿sí? Que puede ser complementada por una abdominal también. Los criterios ecográficos sospechosos de malignidad son la masa sólida, heterogénea, presencia de proyecciones papilares en una lección quística y presencia de tabiques gruesos, irregulares y convergentes. Siempre le vamos a solicitar el Doppler, bien, que es una herramienta adicional para la caracterización morfológica que determina el flujo vascular de esta lesión, ¿sí? Para poder evaluar además el grado de resistencia arterial. Vamos a encontrar en una masa maligna, masa hipervascularizada o con flujo vascular en proyecciones papilares. La tomografía es una modalidad diagnóstica importante como una evaluación inicial prequirúrgica para que el cirujano pueda planificar mejor la cirugía y identificar los sitios comprometidos, bien, diferenciando así si la enfermedad se puede operar o no, es resecable o no. Bien, se solicita tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso siempre y cuando este no sea contraindicado. La resonancia magnética es una excelente modalidad para evaluar la relación del tumor con los órganos vecinos y su invasión. También puede solicitarse, ¿sí?, para complementar la tomografía ante una planificación quirúrgica. ¿Cuándo vamos a utilizar el PET? El PET sobre todo lo estamos utilizando en seguimiento, postquirúrgico, y en aquellas situaciones donde estamos sospechando una recurrencia de enfermedad, pero que no la podemos hacer visible por otros métodos diagnósticos. Como marcadores tumorales vamos a pedir el CA125 con un punto de corte de 35. Este mismo está elevado en las mujeres con cáncer avanzado. El problema es que tiene una sensibilidad alta para tumores epiteliales de tipo seroso y baja para los mucinosos, pero tiene baja especificidad. Se confunde porque otras patologías pueden presentar este marcador elevado. Y no siempre son patologías, sino bien situaciones fisiológicas. Entre patologías malignas, el cáncer de endometrio o páncreas lo eleva. En cambio, aquellas benignas se encuentra la endometriosis, miomatosis e incluso en la enfermedad pélvica inflamatoria está elevado. Situaciones fisiológicas que pueden elevarlo, menstruación y embarazo. Obviamente la distinción acá va a ser el punto de corte, ¿sí? Todas estas situaciones o patologías no van a superar los 100 a 200 unidades, ¿sí? Lo cual un valor mucho más alto debería orientarme a una enfermedad maligna. El marcador de proteína del epididimo humano es un marcador que existe, que no tenemos en Argentina, pero que tiene mayor sensibilidad y especificidad para un carcinoma de ovario. Este no asciende en otras patologías, entonces es mucho más útil y sus niveles van del 90 a 150. Podría presentar un falso positivo en pacientes que tienen insuficiencia renal o valores altos de creatinina. Existe lo que se llama índice de Roma, ¿sí?, que es un algoritmo de riesgo de malignidad ovárica ante pacientes que presentan una masa ovárica. Yo podría calcular este índice, el cual me podría clasificar a las pacientes si son de bajo o alto riesgo. Es un cálculo matemático que va a utilizar tres variables: los valores séricos de CA125 de la proteína del epididimo humano, la edad de la mujer y su estatus menstrual, pre o posmenopáusico. Lo importante que ustedes tienen que saber es que según si sea pre o posmenopáusico va a tener distintos puntos de corte, los cuales me van a orientar a una masa de alto riesgo de hacer cáncer ovárico o de bajo riesgo. Por último, el marcador CA19-9 se considera normal hasta 37. Se sabe que tiene una sobreproducción de CA19-9 en tumores malignos de páncreas y del árbol biliar, y en neoplasias malignas de estómago, hígado, colon y recto. Entonces, es importante conocer los siguientes conceptos, ¿sí? La cirugía primaria en el cáncer de ovario es una cirugía que se realiza en una paciente virgen de tratamiento, todavía no ha sido tratada.
Esta cirugía primaria es de suma importancia porque tiene 3 objetivos que no pueden dejar de saber. El primero es que mediante esta cirugía se va a confirmar el diagnóstico histológico de la sospecha de cáncer. El segundo es efectuar una correcta estadificación. Recordar que la estadificación del cáncer de ovario es quirúrgica. Y tercero, dejar la menor cantidad posible de enfermedad residual. A esto se le llama citorreducción. Es importante que la citorreducción sea lo máximo que se pueda, ya que de esto va a depender el tratamiento y la acción de la quimioterapia adjuvante. Entonces, recordemos, va a ser la cirugía primaria para el diagnóstico, para estadificación y para tratamiento. ¿Qué es la biopsia intraoperatoria? La biopsia intraoperatoria es una biopsia que se va a realizar cuando dentro de la cirugía se extirpe el tumor y el anatomopatólogo en el mismo acto quirúrgico macroscópicamente pueda definir un posible diagnóstico, maligno, benigno, borderline o directamente que no se pueda reconocer y el diagnóstico sea diferido. De todas formas, siempre va a ser diferido, ¿verdad? El diagnóstico definitivo. Lo importante es que una vez que la biopsia dé benigno o maligno, sabemos si sigue la cirugía o no. La estrategia quirúrgica se basa en una incisión mediana infraumbilical, se va a abrir abdomen, bien, y ante la presencia de líquido ascítico, este líquido siempre se va a extraer para estudio citológico. En el caso de que no haya, se realiza lavado peritoneal y busco en este lavado células positivas para malignidad, ¿sí? Esto es importante para la estadificación. A continuación, se reseca el tumor. Si esta biopsia es confirmatorio de malignidad, la cirugía continúa. Se procede a despeccionar la pelvis, el abdomen de forma completa, ¿sí? Incluyendo cúpulas diafragmáticas, la cara superior del hígado, las masas anexiales, la superficie peritoneal en su totalidad y en la búsqueda de tejido neoplásico sobre adherencias y de superficie intestinal. Se va a hacer biopsia de todo lo sospechoso. Y en el caso de que no vea nada de sean estadios iniciales, se pueden efectuar biopsias al azar, sobre todo de fondo de saco de Douglas, serosa vesical y rectal. ¿Cuál es el objetivo final entonces de esta cirugía? Extirpar las masas tumorales en forma completa. Esto va a incluir la histerectomía total con salpingo o oophorectomía bilateral, o mentectomía infra y o supracolónica, la resección completa de nódulos metastásicos peritoneales pelvianos y la linfadenectomía pelviana y paragórtica bilateral sistemática. Esto todavía está en discusión. Hay quienes dicen que la linfadenectomía no debería hacerse de forma sistemática, ya que agrega comorbilidad a la paciente y mediante estudios complementarios podrían planificarse la linfadenectomía o no. Y la resección del apéndice debe realizarse quizás en algunos tumores mucinosos y es discutida en el resto. Esto es porque algunos tumores de tipo mucinoso se cree que podrían originarse primariamente en el apéndice. Otro concepto importante es el de enfermedad residual. Entonces dijimos que la citorreducción era extirpar la mayor cantidad de enfermedad posible. La citorreducción completa se la llama la ausencia de tumor macroscópico, luego de la cirugía primaria siempre. La citorreducción óptima es enfermedad residual menor de 1 centímetro. Y la citorreducción subóptima es enfermedad residual mayor de 1 centímetro, o sea, macroscópico. Entonces vamos a pasar a la estadificación. Ya dijimos que la estadificación es quirúrgica, según la FIGO 2018, que es la última. Vamos a hablar del estadio 1, el cual el tumor está confinado a los ovarios, ¿sí? En el estadio 1A, el tumor está limitado a un solo ovario con cápsula intacta, y no hay células en el líquido ascítico, no hay células malignas en el líquido ascítico en el lavado peritoneal. En el estadio 1B, el tumor está limitado a los 2 ovarios, pero en el lavado peritoneal no hay células malignas. Y en el 1C, el tumor está limitado a 1
o ambos ovarios, pero está acompañado de la siguiente situación. Y aquí es donde se subclasifica el estadio 1C, 1, 2 y 3. El 1, hay un derrame en el acto quirúrgico, ¿sí? Hay una ruptura de la cápsula. En el 1C2 la cápsula está rota cuando se está entrando en cirugía, y en el 1C3 la cápsula está intacta, pero en el lavado peritoneal las células malignas son positivas. En el estadio 2, el tumor va a estar en uno o dos ovarios, ¿sí? Pero va a tener extensión a alguno de los órganos de la pelvis. El 2A, la extensión puede ser en útero, o las trompas, o en los ovarios. Y en el 2B, la extensión puede ser a otro órgano pélvico. En el estadio 3, el tumor envuelve uno o los dos ovarios, ¿sí? O podemos tener cáncer peritoneal con células positivas y metástasis en los nodos linfáticos. Bien, en el estadio 3A, vamos a dividirlo en 3A1 y 3A2. El 3A1 tenemos nódulos linfáticos positivos. Y acá vamos a dividir el 3A1 en dos formas, ¿sí? Según su dimensión sea menor de 10 milímetros o mayor de 10 milímetros. Va a ser 3A1, 1, 3A1, 2. Y en el estadio 3A2 vamos a tener implantes microscópicos extrapélvicos, ¿sí? Sobre todo en peritoneo. Y puede tener o no los linfáticos positivos. En el 3B ya estos implantes son macroscópicos, ¿sí? Pero son menores a 2 centímetros. Y en el 3C los implantes peritoneales son macroscópicos mayores a 2 centímetros. Bueno, acá tenemos las fotitos, ¿sí? El 3A dijimos que era algo microscópico, el 3B dijimos que era macroscópico menor de 2 centímetros, y el 3C es macroscópico mayor a 2 centímetros. Por último, el estadio 4A, sabemos que ya hay metástasis a distancia. En el 4A hay derrame pleural o líquido positivo, y 4B ya las metástasis están en parénquima de órganos a distancia. Hay lo que se llama cirugía conservadora, que es para preservar la fertilidad en mujeres jóvenes de hasta 40 años con deseo de procrear. Puede efectuarse una cirugía conservadora que deberá llevarse a cabo por un cirujano especializado, ¿sí? En ginecología oncológica, y siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Es decir, consentimiento informado solicitando la cirugía conservadora por parte de la paciente. Evaluación endometrial siempre. Y debe existir compromiso ovárico unilateral en tumores bien diferenciados. La cirugía conservadora, ¿en qué se va a basar? Primero, lavado peritoneal, y como siempre, anexectomía y exéresis de 5 centímetros del pedículo y fundíbulo pelviano de ese ovario comprometido, evaluación palpatoria y visual del ovario contralateral y una estadificación completa. No se recomienda la biopsia contralateral del otro ovario porque esto ya es causa de por sí de esterilidad. ¿Qué pacientes tienen bajo riesgo? Aquellas que tienen cáncer de ovario, básicamente en un estadio 1 y 2, o estadios iniciales. Aquellas pacientes con enfermedad confinada a uno o ambos ovarios, estadio 1, perdón, no 2. Con histología bien o moderadamente diferenciada, con cápsula intacta, sin tumor extracapsular ni ascitis, y el lavado peritoneal es negativo. O sea, serían los primeros estadios. Bien, 1A, 1B. En este grupo la sobrevida es mayor del 90% y se podría expectar a la paciente sin el tratamiento adyuvante. Aquellas pacientes que tienen cáncer de ovario de alto riesgo, ya esto no es posible, ¿sí? Ni hacer un tratamiento conservador, ni dejar de hacer el tratamiento adyuvante. Son aquellas que presentan un grado 3 histológico, estadios 1C en adelante, e histología de células claras. La recidiva en este grupo es del 30 al 40% y el riesgo de muerte entre 25 y 30%. ¿Cómo es el seguimiento de estas pacientes con cáncer de ovario?
Bueno, las pacientes tratadas por un carcinoma de ovario tienen que ser controladas cada 3 meses hasta cumplir los 2 primeros años. Luego, hasta los 5 años, el seguimiento puede estirarse hasta 6 meses, ¿bien? Y luego de estos 5 años ya puede ser una vez por año, igual que cualquier otro paciente. Y en cada control se va a efectuar el examen físico, un examen ginecológico completo, un laboratorio y dosaje del CA-125. Los estudios como tomografía son anuales o según la sospecha clínica, obviamente todo acompañado de examen mamario cada 6 meses con mamografía anual. El seguimiento intensivo no demostró que cambie la supervivencia global, pero sí es indicación en aquellos casos donde se hizo cirugía conservadora para preservar fertilidad. Y acá donde hablábamos del rol del PET, que se sugirió como útil en aquellas pacientes que son asintomáticas con aumento del CA-125 y sin evidencia de hallazgos patológicos en otros estudios. Y en la evaluación de la estrategia quirúrgica para la citorreducción de la recurrencia. Obviamente, paciente asintomática que viene en aumento del CA-125, yo no lo veo por imágenes ni en la clínica, tengo que buscar dónde está la enfermedad. Con esto terminamos carcinoma de ovario. Lo más importante es que sepan los conceptos los cuales les comenté, ¿sí? Importante la estadificación que es quirúrgica, que la cirugía primaria, ¿sí? Es importantísima para lograr una citorreducción completa, y que es importante, obviamente, por sus 3 objetivos: diagnóstico, estadificación y tratamiento. Muchas gracias.